Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Vamos a tratar un tema muy bonito porque definitivamente nosotras las mujeres tenemos, como digo yo, a veces el don de la palabra. Entonces vamos a trabajar algunos temas relacionados con la palabra, cómo nos ha ido con la forma a veces como nosotros manejamos la palabra, cómo estamos declarando, confesando palabras que a veces se nos devuelven un poquito, ¿cierto? A nosotras las mujeres especialmente, que nuestro lóbulo frontal está más desarrollado y el lóbulo frontal es el del lenguaje. Entonces, para ver cómo estamos manejando esa palabra, para iniciar, pues pongamos este espacio en las manos del Señor, que sea Él quien nos oriente, que nos enseñe. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por este momento, por permitirnos reunirnos en este espacio, porque dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, y sabemos que tú estás aquí escuchándonos. Tú quieres enseñarnos, tú quieres moldearnos, tú quieres formarnos, sanarnos, salvarnos, liberarnos, en fin, Señor. Tantas cosas que tú nos regalaste a través de ese sacrificio tan tremendo que fue el de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gracias porque solamente tú nos amas, solamente tú nos quieres volver a tu lado, volver a estar contigo. Eso es lo que quieres para nosotros, Señor. Hoy te entregamos este espacio, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, Señor, todo lo que nosotros somos. Mientras te dedicamos este tiempo, ocúpate tú de nuestras necesidades, ocúpate tú de nuestra familia, Señor, que todos estén bien, Señor Padre eterno, que tú estés solucionando situaciones que se estén dando en cada persona, en cada familiar nuestro. Y permítenos, Padre Santo, que nosotros de verdad estemos concentradas para aprender de ti y para seguir funcionando con tu amor, Señor. Te ponemos este momento en tus manos, te ponemos este momento para que tú cojas nuestro corazón y lo moldees como ese gran alfarero que eres. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos enseñanza, guía, revelación y definitivamente tu amor y tu fuego. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces un tema muy interesante como es el del manejo de las palabras. Si nosotros nos damos cuenta, o sea, miremos que el primer capítulo de Juan, miremos que nos habla de que la palabra básicamente es Jesús, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, ¿sí? Bueno, en esta noche vamos a trabajar un poquito sobre la palabra, o sea, nosotros cómo estamos usando nuestras palabras. Y estaba hablando precisamente de que en Salmos y en Proverbios nosotros vamos a encontrar muchísimos versículos que nos hablan sobre el manejo de las palabras.
y que en Juan, en el primer capítulo de Juan nos dice que la palabra, que el verbo era Jesús, que en el principio era el verbo es Jesús, el verbo es la palabra. Entonces, miremos realmente qué es. Dice así: que mi boca alabe al Señor, que todos alaben su santo nombre, ahora y siempre. Por ejemplo, eso lo encontramos en Salmo 145. Dice, Proverbios 4:24 dice: no permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Por ejemplo, ¿cierto? Dice, por ejemplo, en otro versículo de Proverbios dice: mi boca hablará la verdad y a mis labios no les gusta decir mentiras, ¿sí? Hay una palabra que dice que, y es fuerte, dice así: la boca del justo hablará sabiduría, al perverso se le cortará la lengua, por ejemplo, ¿sí? A mí me causa curiosidad un versículo muy especial que dice que nosotros nos vamos a atar con los dichos de nuestra boca. Pensemos un momentico, por ejemplo, nosotros cómo acostumbramos a hablar. Pensemos cómo lo hacemos en casa y analicemos realmente cómo estamos manejando nosotros nuestras palabras, por ejemplo, cuando nos ponemos de mal genio, cuando tenemos que corregir a alguien, de pronto cuando tenemos que solucionar algún problema. Y ustedes coméntenme que, por ejemplo, Nelly Ruth, ¿tú cómo manejarías situaciones así muy similares? Bueno, pues yo pensaría, o no pensaría, yo en este momento reaccionaría de pronto pues llamando a la persona que me dijo: y no me gusta decir mentiras y no me gusta que me las digan. Debo de pronto llamarlo como al orden en ese sentido. Bueno, gracias. Y por ejemplo, ¿qué nos podría decir Sonia frente al respecto en una situación así, que te pongas de mal genio o algo? ¿Cómo estamos reaccionando con nuestras palabras? Bueno, yo a esto sí le llevo trabajando bastante tiempo. Entonces ya yo me cuido muchas veces en lo que digo, casi siempre me cuido porque sé que de mi boca sale palabra de bendición o de maldición. Entonces eso lo he aprendido y yo trato de no decir palabra de maldición, sea quien sea, así sea alguien que de pronto, entre comillas, me cae mal, pues no es así. Yo me cuido mucho en las palabras, porque sé lo que una palabra puede hacer en la vida de una persona. Yo lo he aprendido, lo he visto, y en eso me cuido muchísimo, y sobre todo con quien más me cuido es con mi hija, en no ir a decirle palabras que la hieran o palabras que le puedan traer cosas en su vida, cosas que son malas en su vida. Entonces en eso sí me cuido bastante. Ah, bien, me parece muy bien. Tú has dicho un versículo muy interesante que dice: de nuestra boca puede salir, o sea, no pueden salir dos tipos de palabras, las de bendición y las de maldición. Sí, según lo que Sonia nos está diciendo, precisamente eso lo encontramos en Santiago, capítulo de Santiago, el número 3. Nos habla todo un capítulo frente precisamente a la lengua. Dice que nosotros debemos tener muchísimo cuidado con la lengua porque en pocas palabras es como ese pequeño timón que va a dirigir un barco. Si no se sabe direccionar, definitivamente se van a haber grandes catástrofes, o es como ese pequeño fuego que va a incendiar todo un bosque. Entonces miremos como muchísimas veces en un momento de mal genio o algo así, nosotros podemos estar diciendo palabras que no son. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que a veces nosotros usamos palabras como de burla, o sea, cuando hacemos chistes o en algún momento que nos equivocamos, a veces decimos: uy, pero yo sí soy bruto, a veces dice uno así, o yo sí, uy, ¿cómo se me ocurre hacer semejante cosa tan horrible? Bueno, en fin, uno dice, a veces uno mismo está diciendo cosas que no son positivas para nosotros mismos. Entonces es importantísimo que nosotros miremos ese tipo de expresiones que a veces nosotros estamos manejando.
Bueno, Lisbeth, para preguntarte, ¿cómo te ha ido, por ejemplo, en el manejo de la palabra? Nosotras las mujeres somos bastante expertas para decir muchas palabras. ¿Tú cómo analizas que estás manejando las palabras generalmente, en especial en esos momentos como de mal genio, como ese momento de tristeza y demás? ¿Cómo te va a ti con como el manejo de la palabra? Bueno, o sea, sí se me sale un poco, no es las palabras así, pero siento que la ira, o sea, la soberbia más bien, digo, o sea, se me sale. Y el momento cuando yo estoy discutiendo, o sea, con mi hijo, o sea, con mi esposo, enseguida yo reacciono y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Contrólate, y empiezo, y yo digo, no voy a dejar que el demonio me invada, no voy a dejar que el demonio pueda conmigo porque no puede más que yo. Y empiezo el trato como de bajar y yo le digo a él, no voy a pelear. Le digo, sea mi hijo o sea mi esposo, le digo, no voy a pelear contigo. Tú tienes toda la razón, así como tú dices, así es. Y ya. Y, o sea, trata de controlarme así de esa manera. Qué bendición. Por respirando profundo y no dejarme llevar tanto por la rabia, o sea, por el momento. Mire que es bien interesante lo que tú dices, porque aquí miraba un versículo en Job. Dice, si ustedes quieren parecer sabios, mejor cállense la boca. Entonces, miremos cómo es de importante que nosotros en un momento así como de desesperación y que alguien nos ofenda, porque es que eso es normal, que se den los conflictos, quedarnos callados, no dejarnos tentar. ¿Sí? O sea, debemos aprender a ser muy controlados frente a esos movimientos que vamos a tener en las emociones, y más nosotras que las mujeres somos bastante emocionales en muchos momentos. Lo importante de nosotros poder controlar la boca, quedarnos calladas. Es curioso, yo a veces percibo como que el mal busca que nosotras las mujeres manejemos mucho la lengua para decir cosas que son maldicientes, ¿no? Cuando uno no conoce al Señor, uno en un momento de mal genio, definitivamente uno dice muchas cosas que no son. Regaña de una forma que de verdad ofende uno mucho, que de verdad lastima la autoestima de la otra persona, que aparte de eso está atando a cosas negativas a la persona. Entonces, cuando nosotros vemos eso, definitivamente tenemos que estar muy pendientes de aprendernos a callar. Aprendernos a callar es fundamental. Dice en Salmo 49:3, dice, mi boca hablará con sabiduría y mi corazón con inteligencia. Debemos ser prudentes al hablar. No hablar a la ligera, no en el primer momento. Es mejor opinar de últimas y no de primeras. Pienso que es lo mejor para no caer en la imprudencia y en el castigo de la lengua, ¿no? Que de pronto uno habla por hablar, hoy critica por criticar y dice por decir. Entonces, pensar antes que hablar. Y sí, eso sí es muy cierto. Mientras que tú estabas ahí hablando, me estabas haciendo recordar una situación que yo vivencié alguna vez en mi trabajo. Estaba teniendo un conflicto con un compañero y me parecía a mí muy curioso porque fue un compañero que yo le colaboré en una situación de tipo personal. Y yo decía, pero ¿por qué si yo le colaboré? ¿Por qué me siento tan atacada y qué está sucediendo? Entonces, pues después de hacer mi oración correspondiente y de pedirle la palabra al Señor para solucionar eso, porque el conflicto fue bien delicado, el Señor me daba una palabra que yo iba a salir del problema con mucha facilidad, ¿sí? Entonces ya con esa palabra yo me fui tranquila a la situación. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, yo me acordaba que si uno habla primero, pues desafortunadamente como que uno lleva las de perder, por decirlo así. Pero yo decía, no, pero yo tengo la palabra del Señor y yo voy confiada que así van a ser las cosas, que voy a salir tranquila del problema.
Y fue bien particular porque cuando yo llegué al momento, estaba ahí una jefatura, estaba mi compañero y estaba yo. Y cuando el jefe nos pregunta, pues mi compañero se queda callado y como que me sentí presionada a hablar primero. Pero entonces, claro, era lógico que él, después de lo que yo dije, él entra a refutar las cosas que yo dije y yo, ay, Dios mío santo, como que aquí voy perdiendo yo. Pero como ya había orado, definitivamente después, o sea, se dieron unas cosas que terminé solucionando el conflicto, se acabó el conflicto con el compañero y como se cumple la palabra que me iba a salir como la esposa se sale del rincón de la cama de su esposo, así como sin hacer mucha bulla y como despaciecito para uno no despertarlo. Entonces, pero cuando uno hace eso, o sea, cuando uno ya tiene la posibilidad de solucionar las cosas desde la oración primero. Pero mira que tú sí dices algo muy claro y es que cuando nosotros no estamos todavía con el corazón sano, cuando tenemos el mal genio, cuando tenemos la emocionalidad a flor de piel, pues sí es preferible uno quedarse calladito, no vaya a ser que uno diga muchas cosas y desafortunadamente se le devuelvan a uno, porque eso sería lo común que se hace en el mundo. Entonces es muy importante que nosotros nos controlemos en nuestra palabra, ¿cierto? Mónica, hay un dicho que dice que tus palabras sean dulces como la miel, no sea que el día de mañana te las tengas que comer. Ay, sí, esa sí es espectacular. Ese sí es un dicho muy, muy espectacular porque es verdad. O sea, siempre es preferible que uno diga palabras muy suaves, ¿no? Porque a veces le toca a uno de pronto recibir las que dio, entonces es un problema, ¿o no, Sonia? Sí, señora. Pero una cosita, Mónica, nuestro chip ya está como, o sea, ya nuestra mente está como, ¿cómo se dice? Programada a decir, por ejemplo, uno dice, ay, es que no tengo plata, es que no tengo plata, es que no tengo plata. Ya estamos programados, ya estamos programados a decir cosas que no son de bendición. ¿Cómo hacemos para que nuestra mente no diga esas palabras, como para cambiar? Mira, Sonia, precisamente yo esta mañana tenía una situación bien especial, me puse a orar. Pues en esta semana venía trabajando porque, o sea, yo venía en un proceso muy bonito de crecimiento y tuve como una especie de caída hace un tiempito atrás y a raíz de eso no había logrado como levantarme. Esta semana fue bien interesante porque ahí en la iglesia se estuvo trabajando sobre, o sea, el perdón, la sanidad, todo eso. Y el Señor me hacía recordar un momento muy importante en mi vida que por algo que no se había dado, pues yo como que me enojé, me enojé con Dios. Y le decía yo al Señor, y eso fue solamente al Señor, ni siquiera en una situación contra una persona, pero fue lo suficientemente clara con Dios cuando yo le decía al Señor que si, o sea, como que le decía yo al Señor que si no hacía lo que yo quería, en pocas palabras, en mi voluntad, pues que era preferible que yo no estuviera con Él. Solamente fue decir eso y se dieron mil cosas, se dieron muchísimas situaciones muy difíciles en mi vida que evidentemente trajeron por un tiempo como un desierto muy importante en mi vida, pero un desierto que gracias a Dios me ha llevado a aprender otra cantidad de situaciones. Pero entonces en esta semana yo me acordaba de esas palabras y me daba cuenta de cómo en un momento de mal genio, un momento de capricho, un momento de voluntariedad que a veces nosotros manejamos, desafortunadamente nos aíslan de Dios. ¿Qué necesité yo para empezar a trabajar toda esa cantidad de situaciones? Por ejemplo, yo empecé a reconocer las palabras específicas porque el Espíritu Santo nos recuerda las palabras y tenemos que entrar en ese proceso de arrepentirnos, realmente que nos duela. Realmente es esas palabras que hemos dicho, porque nosotros no solamente hemos dicho palabras hacia otras personas, sino a nosotros mismos. El decir, yo no tengo,
Por ejemplo, lo que tú decías, Sonia, miremos a ver si realmente no tenemos. O sea, miremos a nuestro alrededor en este mismo momento y miremos si no tenemos. Porque generalmente tenemos algo. O sea, mucho o poco no importa, pero siempre tenemos. Entonces, ¿por qué siempre digo no tengo? ¿Por qué digo no se puede? ¿Por qué digo no es posible? O sea, generalmente son las cosas más a nivel financiero, pero hay momentos en que uno de mal genio regañando a su hijo o a su hija, uno dice cosas fuertes también. Y es empezar a mirar toda esa cantidad de palabras que uno ha dicho, que en vez de decir vamos a ver, vamos a luchar desde la misma fe, porque lo que nos hace falta es fe, resulta que nosotros hemos ido cerrando puertas. No, es que ese trabajo es muy pesado, no, es que yo no puedo aprender eso, no, es que mi jefe es de tal o cual forma, no, es que esa persona me saca el mal genio, toda una cantidad de expresiones que uno desafortunadamente lo están atando. No más un dicho que a veces tenemos aquí en Colombia, o pues no sé si en otro lado lo manejan, es que me muero de la risa. Pregunta, ¿realmente uno se muere de la risa? Pero resulta que esa palabra tiene una connotación negativa, me muero de la risa, o yo sí soy bruta para hacer esta cuestión. Son cosas que uno está diciendo constantemente y que desafortunadamente, si nosotros nos vemos en el trasfondo de esas palabras, realmente todo eso son maldiciones que estamos profiriendo a diario. Y si nosotros vemos que Jesús es la palabra, entonces miremos qué está saliendo de nuestra boca, ¿sí? Miremos si de verdad de nuestra boca está saliendo Jesús, vida, edificación, construcción, crecimiento, motivación, aliento. O sea, estamos haciendo cosas, diciendo cosas para que las personas se superen, para que nosotros mismos nos superemos, pero nosotros mismos nos estamos rompiendo, o sea, nos estamos como desgastando, como nosotros mismos nos devaluamos, nosotros mismos nos desmotivamos, nosotros mismos como que nos derrotamos. Entonces ahí es donde si Dios nos ve, ¿sí? Nos ve en lo que Él nos hizo, que se supone tenemos en nosotros la semilla del bien realmente, y miramos lo que hay en nuestro corazón guardado, realmente si estamos acostumbrados a hablar así, realmente qué es lo que nos está mostrando que tenemos guardado en el corazón, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, realmente qué tenemos en el corazón. O sea, si tenemos fe, si tenemos sabiduría, si tenemos alegría, tenemos el gozo del Espíritu Santo, tenemos la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, ¿lo tenemos? ¿O qué es lo que tenemos en nuestro corazón para que estemos hablando así? Entonces, si nosotros hablamos así, realmente veamos qué hay en el corazón. Si estamos realmente amando, si de verdad en nuestro corazón vive Jesús, porque se supone que en nuestro corazón debería estar Jesús, debería estar el Espíritu Santo, y de ellos no sale palabra de maldición. Entonces, lo primero que yo pienso que deberíamos hacer es eso, es mirar que está guardado en el corazón y pedir perdón, pero de arrepentimiento por toda la maldición que hemos dicho, que no hay en la casa, que no se logra hacer tal cosa, que no se tiene un buen trabajo, que usted no sirve, usted no sabe hacer eso. O sea, son una cantidad de palabras que uno queda aterrado de lo que uno dice a diario, aparte de todo lo que uno se dice a sí mismo frente a la parte negativa. Entonces, hay cosas que son muy claras que tenemos que empezar, y es empezar a hacer eso, arrepentirnos de la palabra que nosotros venimos diciendo mal. Aparte de eso, es importante que nosotros, con la sangre de Cristo Jesús, nosotros anulemos
toda palabra de maldición que hayamos dicho. Porque dice que el Señor llevó a la cruz ese acta de decretos que nosotros teníamos por nuestros pecados, son como decretos, o sea, es como que tienen un acta y está escrito todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Esa acta que tenía el mal, la arrebata y la pone en la cruz de Jesús, y fue limpia ese acta, o sea, fue tapada, fue borrada completamente, se anuló con la sangre de Cristo Jesús. Por eso nosotros a todas esas palabras de maldición que hemos hecho, debemos anularla con la sangre de Cristo Jesús. Y a cambio de de esas palabras que el Espíritu Santo nos va a ir haciendo recordar, en ese momento nosotros empecemos a confesar, a determinar sobre una persona todo lo contrario a la maldición que hayamos hecho sobre ellos, sobre esas personas. Entonces empecemos a declarar cosas positivas, decirles cosas buenas, sean cosas de bendición, bien dichas. O sea, usted sí es inteligente, usted sí puede, usted sí lo logra. Yo creo que si mejoramos esta situación podemos alcanzar este negocio. Bueno, hablar de manera positiva. Si nos causa dificultad algo, es simplemente voy a esforzarme por hacer las cosas mejor, voy a esforzarme por aprender algo, pero no, yo sí no sirvo para esto. No, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar, para que así las cosas empiecen a fluir positivamente en nuestras vidas. No sé tú qué podrías decirnos frente al respecto de lo que estoy diciendo, Nelly, Ruth. Bueno, a mí realmente pues me han pasado muchas cosas al respecto con lo que estamos hablando. Hace mucho tiempo también pues tuve una anécdota muy, ¿cómo se puede decir? Como la que vivió Mónica en su momento con un compañero. Y pues cuando Mónica empezó a hablar de todo eso, pues empecé como a recordar todo eso. Pienso yo que pues hay que saber manejar las situaciones, hay que saber de pronto, digo yo, ¿cómo se podría decir? Sí, pues saber manejar las situaciones, saber hablar con las personas, saber hablar sin ofender, sin necesidad de groserías ni nada de eso. Sí, Nelly, estás bien en la medida en que la idea es esa, es que nos aprendamos a controlar y porque es que yo sé que son momentos muy difíciles que uno vivencia, sobre todo cuando uno siente malestar, cuando dicen mentiras sobre uno, cuando lo atacan a uno siente que debilidad frente a la posibilidad de que uno vaya a perder. Por ejemplo, en el caso mío, que estaba pensando que me iba a perder mi trabajo, y pues uno necesita su trabajo también, y aparte de la ayuda que uno da a los demás, pero es aprender a controlarse. Yo aprendí algo muy importante. Nosotros en la institución trabajamos con los chicos un ejercicio de afrontamiento que llamamos arreglo de situaciones y expresión de sentimientos. Ese ejercicio yo lo aprendí a hacer en mi vida, pero primero yo lo hago en la parte individual, en oración. O sea, cuando yo tengo una situación conflictiva, yo lo que hago es vengo a la oración, vengo ante Dios, le comento toda la situación, me desahogo, le reconozco mis errores, le reconozco mis debilidades, y evidentemente hago el proceso de sanidad en mi corazón. Cuando yo tengo ya la sanidad en mi corazón, yo lo que le pido al Señor es una palabra que me diga si voy a salir, o sea, que me prepare para ese momento, que yo pueda hablar las cosas de manera correcta y tener la seguridad de que tengo el respaldo de Dios. Cuando yo ya tengo eso, ya siento en mi paz, en mi corazón mucha paz, y ahí es donde yo puedo llegar a hablar las cosas y poderlas solucionar. Me he dado cuenta de algo bien también muy importante, y es que hay momentos en que sí he logrado llegar a hablar con la persona, pero también me propuse
de que si yo no llegaba a hablar con la persona sobre la situación, yo esa situación que ya había hablado con el Señor ya la iba a olvidar. O sea, si yo no iba a tener la suficiente entereza de confrontar a la persona para solucionar el problema de manera personal, así mismo como me sentí, yo me digo a mí misma, como me sentí cobarde, entonces no tengo derecho a reclamar absolutamente nada. O sea, si yo soy capaz de enfrentar a la persona y solucionar las cosas, lo voy a hacer. De resto, como si no hubiera pasado. Y lo hago así porque es como no quedarme con el malestar. Si yo ya lo trabajé con el Señor, quiere decir que yo ya tengo que tener libertad en mi corazón. Ya lo único que voy a hacer es en el plano material, como concretar lo que se dio en el plano espiritual nomás. Pero aún así, si yo no lo hago de manera personal, ya, haga de cuenta que lo dejé de lado. A mí me ha funcionado. No sé si alguna de ustedes tendría otra forma de solucionar de pronto esos malentendidos que se tienen desde muchísimas veces y desde la palabra, porque muchas veces se generan esos conflictos son con la palabra. No sé si de pronto, cuéntame. Pues yo casualmente hoy tuve como, ¿cómo se puede decir? Sí, un encuentro así como muy feito con mi hermana la menor. Pues anoche, o sea, yo organicé un grupo de oración hoy en mi casa, pues por aquello de la cirugía de mi hermana. Entonces quise reunirlos a mis hermanos y a mis cuñadas pues para que oráramos para pues la salud de mi hermana. Entonces pues yo tenía que ir mi hermana la menor, pues no pude, pues porque para mí primero estaba la oración. Entonces mi madre pues anoche, me imagino, ella le comentó que yo no iba y pues como que se molestó. Y entonces estuvo como con ese malestar ella desde anoche. Esta mañana mi madre tenía cita médica, entonces pues como yo estoy al tanto de todo lo de mi mamá, pues me tocaba ir pues para hablar con la doctora que la iba a ver. Y yo salí de aquí de mi casa, tenía que estar antes de las 9, salí de mi casa y yo dije, Dios mío, el transporte estuvo pésimo, trancones aquí, trancones allá, y ya iba llegando como a la casa y me llama mi hermana con una terrible, ¿qué hago? Ya estoy aquí, ¿qué hay que hacer? Le dije con la jefe y ya pues ella la llamará a mi mamá, no sé, a mi mamá. Yo no la volví a llamar, yo hablé con la enfermera. La jefe me dijo, tranquila, yo hago toda la vuelta. Yo al buen rato volvió y me escribió por el WhatsApp, ¿qué hago? Ya habló con él. Le contesté nada, o sea, por WhatsApp no le dije, no le paré bolas. Cuando yo llegué allá, ya ella me vio, yo saludé como si nada, o sea, y cuando yo iba llegando yo dije, ahorita voy a cantarle la verdad, voy a decirle esto, voy a decirle lo otro. En fin, la cabeza se me llenó de cucarachas, pero después dije, ¿yo por qué voy a pelear? Yo no tengo por qué pelear. O sea, no sé si fue Mónica o fue que decía que para pelear estaban dos y yo no voy a ser la segunda. Entonces yo dije, no, pues a ella le tendrá que pasar el mal genio, de una u otra manera se le tendrá. Si yo me pongo a pararle bolas y a pelear con ella, pues vamos a enfrascarnos en una discusión pues que no va a llevar ninguna solución. Y yo no le puse cuidado y al buen rato de que salimos ya de la consulta con mi mamá ya estaba en otra actitud. Pero si hubiera sido diferente, no estaríamos hablándonos. Sí, ahí tienes toda la razón, Eli, de verdad, para pelear se necesitan dos. Y la idea es que la otra persona es la que tiene el malestar. Nosotros no debemos dejarnos enredar en el malestar de la otra persona, sino dejarla que ella vivencie la situación para que, y así mismo ella más fácilmente pueda salir de su crisis, del malestar que pueda tener. Y sí, claro, lo solucionaste bien. Ya la situación es que, o sea, cuando a mí me pasa eso, a veces sucede que yo hablo después con la persona, me disculpo por lo que le pudo haber molestado a ella, donde uno siente que sí pudo haberla lastimado por algo, entonces, pero sí le digo algo para que termine de sanar su corazón y de tranquilizarse y no deja las cosas así nomás, que siempre es muy importante hacerlo.
Por ejemplo, quién más me podría compartir un poquito de algo que le haya sucedido así particular y cómo lo pudo haber solucionado? ¿Qué tal si de pronto... Ayer, no, el jueves fui a la hora santa. Tenía rato que no iba, como vino el Padre Nuevo, no sabía, pensé que iba a llegar a las 8. Hice la comida, más o menos se las de mi esposo, entonces él me dijo, bueno, te hago la comida. No, yo le digo, no, déjamela que yo ahora que venga yo me la preparo. Pensé que era a las 8. Quedó de irme a buscar, bueno, fue a buscarme a las 8 y no había salido. Cuando yo salgo ya eran las 9 de la noche. O sea, no me fue a buscar, me tocó venirme a pie. Wow. Llegué a la casa, no encontré la comida porque como yo dije que yo le iba a hacer. O sea, y ahí empezamos como que a decirme, yo te digo, y después yo que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Acabo de venir de la iglesia, estar un rato contigo, Padre mío. No puedo matar este momento por esto. Entonces ahí yo dije, tienes toda la razón. La culpa es mía porque yo fui la que dije que yo me hacía la comida cuando venía. O sea, no pensé que iba a salir tan tarde. Pero así es. Y me callé. Entonces él me dijo, tú lo que quieres, o sea, tú quieres que yo sea tu sirviente, tú crees que yo no sé, que yo estoy cambiando, pero tampoco me vas a tener a mí así como que, mira que tú tienes que hacerme esto, mira que tienes que hacerme, o sea, tratarme como si yo fuera tu esclavo. Y yo me eché a reírme, y dije, no, mi amor, tienes toda la razón, perdón. Ay, son cosas que y siento yo que tiene toda la razón. Sí, en eso sí tienes toda la razón, Lisbeth, porque así nos pasa, o sea, cuando nosotros no le seguimos el juego a la pelea, definitivamente las cosas se solucionan. De pronto están un ratico de mal genio, pero ya luego se calman y las cosas retornan a su normalidad, y es así como nosotros debemos promocionar la paz en el hogar de la familia. Es importantísimo que lo hagamos entre la pareja, con los hijos, a veces con los hijos que nos sacan ese mal genio, que porque no hacen las cosas como uno desearía que las hicieran, o porque se demoraron, o porque no las hicieron. Es importante que nosotros aprendamos a tener ese control y no dejarnos enganchar en un malestar que va a dañar la paz de la familia, que es muy importante que nosotros la conservemos. Asimismo en el trabajo, sí es cierto que somos muy diferentes a muchas personas, o sea, todos somos bien individuales. La particularidad es que nosotros, a pesar de que alguien esté diciendo o haciendo algo que no es, nosotros debemos mantener nuestra paz, nuestro control. Ahí es donde nosotros vamos a mostrar sabiduría. La sabiduría solo viene de Dios, no nos olvidemos de eso. La sabiduría solo viene de Dios, y por eso mismo, en la medida en que nosotros guardemos ese silencio, no quiere decir que perdimos, sino que al contrario, o sea, nosotros podemos darnos la posibilidad de pensar mejor las cosas y pedirle esa orientación al Espíritu Santo para que Él sea el que llene nuestra boca. Acuérdense cuando Juan el Bautista hablaba de que él era una voz que clama en el desierto. Él no dice un predicador que habla la palabra del Señor, no. A mí me parece muy espectacular cuando él dice eso. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. O sea, de cuenta que nosotros simplemente hacemos el ruido, pero es el Señor el que debe llenar nuestra boca con palabras. Y que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos en el mundo, y en el mundo es como esa cantidad de trampas, esa cantidad de arena, de sol, de sequedad, de tantas situaciones duras, difíciles, de pronto serpientes venenosas, en fin, o sea, imaginémonos todo un desierto, toda una situación difícil, y cómo nosotros, a pesar de ese desierto, solamente abriremos nuestra boca para hacer el sonido y que el Señor establezca sus palabras en nuestra boca, que sea Jesús el que hable a través de nosotros.
para que así definitivamente cumplamos ese cometido de hablar con sabiduría. Solo hablando con sabiduría podemos solucionar las situaciones. Nosotros debemos pedirle al Señor mucha sabiduría. Yo sé que Salomón fue un hombre el más sabio del mundo, porque definitivamente, y lo dice la palabra, no habrá ninguna persona tan sabia como él. Pero definitivamente nosotros sí podemos pedirle al Señor sabiduría, y el Señor nos dará la sabiduría para nosotros poder hablar como debe ser ante una situación de crisis en la familia, de conflictos, de situaciones de negocios que necesitamos que fluyan positivamente, o aún así, si no se dan las cosas, como les comentaba yo al inicio, si no se dan las cosas, que no digamos cosas que son negativas, sino al contrario, que aprendamos a aceptar la voluntad del Señor, porque muchas veces decimos y nos ponemos de mal genio con Dios es porque nosotros queremos que se haga la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios, y eso sí es una de las cosas que muchísimas veces nos pasa, y es que a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queramos, que se dé el trabajo que nosotros queramos, que se dé una relación que nosotros queramos, que se dé las finanzas que nosotros queramos. O sea, todo es nuestra voluntad, pero realmente no le decimos al Señor: Señor, tu voluntad es que yo tenga ese trabajo, tu voluntad es que yo tenga esa plata, no se dañará mi corazón si tengo esa cantidad de plata, no se dañará mi corazón si entro en esa relación, esa es la voluntad que tú quieres, que yo tenga esa pareja. Entonces, por eso es que es tremendamente importante que nosotros todo el tiempo estemos sumergidos en la palabra. Josué es muy claro, el libro de Josué es muy bonito, sobre todo empieza un capítulo muy espectacular que dice, especialmente que dice que nosotros primero debemos ser esforzados y valientes, segundo que no debemos ni temer ni desmayar, pero que nos dice también, muy importante, que nosotros debemos leer, estudiar la palabra de día y de noche. De día y de noche. Mientras más nosotros leamos la palabra de Dios, la analicemos, nos metamos en esa palabra, de día y de noche nosotros vamos limpiando nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar está muy, muy dada a lo que el mundo nos ha dado, las heridas, las dificultades, las enseñanzas negativas y todo lo que hemos guardado en el corazón, pues es lógico que se va a procesar por la mente. Entonces, por eso es que nosotros debemos sumergirnos a analizar mucho la palabra de Dios para que podamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Así nosotros podemos también cambiar nuestra manera de cómo vamos a hablar y a vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero para que cambie tu manera de vivir también tiene que ver la forma como tú hablas las cosas. Tú debes hablar de manera positiva. Y la única forma es a través de la palabra. Entonces es importantísimo que nosotros hagamos ese proceso, que revisemos nuestra forma de hablar, que seamos conscientes de nuestra forma de hablar, que hagamos. Yo me acuerdo que cuando empecé yo en el camino del Señor más de frente, más de llena a conocer de Él, yo cometí un error importante con mis palabras y el Señor me puso un ayuno de palabra. En mi corazón me lo puso, que hiciera un ayuno de palabra porque yo creo que bastante imprudente para hablar. Y me puso 7 días de no hablar. Las cosas se dieron porque me enfermé en ese tiempo, tuve una neumonía y bueno, gracias a Dios estuve aquí en la casa. Entonces en esos 7 días me puso ese ayuno de palabra, o sea, yo no podía decir palabra alguna. Si yo me quería comunicar, simplemente lo iba a hacer por un papel para que me entendieran, pero en lo posible yo no podía hablar. Solamente abriría mi boca para la oración y estudiar la palabra, no más. Fue un tiempo muy hermoso, un ayuno de palabra muy hermoso porque entendí una cantidad de situaciones hermosas. El Señor me trajo a revelación cosas que yo debía hacer, que tenía que cuidar
Entonces, a veces si uno necesita, porque uno es muy ligero a veces para hablar, muy imprudente para hablar, a veces necesita uno como silenciarse un poco para que el Señor nos purifique en nuestra forma de hablar. O sea, hay muchas maneras que el Señor nos puede llevar a que podamos seguir limpiando nuestra boca, limpiando esa fuente que debe ser de bendición. Santiago dice, tu boca no puede ser esa fuente que es donde sale agua dulce y agua salada, no. Debe ser de una sola agua y que en lo posible que sea dulce como la miel, que nuestras palabras sean dulces como la miel, dice la palabra. Entonces, frente a eso, ese es como ese cuestionamiento que el Señor nos dice, revisémonos nuestra forma de hablar. Acordémonos que el Proverbios 4 nos es muy claro que dice, mujer sabia edifica la casa. O sea, en nosotros está la edificación de la casa. Y nosotros no podemos edificar si no tenemos sabiduría. Y la única forma de mostrar la sabiduría en nosotros es en la palabra. Entonces, la palabra debe estar dada por Jesús. O sea, Jesús mismo debe estar en nuestros labios. Esa es la palabra que debería estar. Porque nosotros simplemente somos la voz, el sonido. Y el Señor debe ser la palabra. No sé qué puedas compartirnos de pronto, Claudia, que estés ahí. Berta, que estás ahí, que te tengo un poquito olvidada. Cuéntanos qué nos podrías también aportar dentro del tema que estamos hablando. Pues no recuerdo ahorita una situación en específico, pero algo que sí yo vengo trabajando con mis hijas desde hace años, de que cuiden sus palabras, porque como ahorita que tú me preguntabas que cómo me encuentro, pues siempre es como algo que siempre mi mamá me enseñó también en nuestra persona. Decía mi mamá que no porque las personas estuvieran atravesando por situaciones difíciles en sus vidas, tenían que pues andar a lo mejor sin bañarse, sin asearse, sin algún arreglo en su persona, ¿verdad? Que no, que al contrario, tendríamos que estar siempre con nuestra cabeza en alto y arreglarnos como para algo muy especial. Entonces yo pienso que es igual con nuestro vocabulario. Yo sé que todos, a lo mejor todas las personas tienen alguna necesidad en diferentes situaciones físicas, económicas, salud, no sé. Pero afirmar lo contrario, siempre tenemos que nuestra boca siempre sea de bendición. Cuando a veces, algo que a mí se me queda mucho es de que cuando las personas dicen que tienen problemas, lo hacen como a título así como personal, dicen mis cuando hablan de enfermedades, así, o mi situación. No, yo digo que ni los problemas son de la persona ni las enfermedades, ¿no? Porque al momento de que dices que tienes eso, es como que tú te estás apropiando de ello. Y yo pienso que bueno, están pasando estas situaciones en la vida, pero pues yo sé cómo es, como se dice en nuestra comunidad, y yo sé que así es, todo pasa para bien. Y sí, yo también de repente hay momentos en que también hay situaciones a lo mejor de ira por diferentes cosas que ocurren. Lo vivo, por ejemplo, cuando voy manejando al lugar donde voy a trabajar. Son carreteras de muy alta velocidad. Entonces, de repente veo que hay gente que se mete imprudentemente así muy de repente, y son cosas que sí, de repente, y luego vuelvo, no debo de pensar de esta manera. Y sí, con el esposo, de repente también ocurren cosas así, pero siento que Dios nos regresa otra vez a la paz. Y pues, no sé, siento que sí es muy importante
lo que exprese nuestra boca. Lo repito, o sea, lo digo con respeto a quien lo expresa, pero de verdad, si nosotros empezamos a cambiar nuestro vocabulario, van a cambiar muchas cosas. Gracias a todas por compartir. Gracias, Bertica, así es. Mire, Mónica, yo tengo un testimonio de una persona que en este momento ella debe tener más o menos unos 80 años y es una tía mía. Y desde que yo era muy niña, yo siempre la escuché a ella decir, es que a mi casa no va nadie porque como yo soy pobre, es que como yo soy pobre ustedes no me saludan, es que como yo soy pobre, es que como yo soy pobre, y toda la vida realmente la he visto pobre. Y lo más triste es que como que le pasó eso a sus hijos, esas mismas palabras como que se las pasó a sus hijos y siempre han vivido así. Entonces ahí como se da uno cuenta cómo la palabra tiene poder. Ella puso pobreza en su vida y toda la vida la he conocido así, pobre. Sí, Sonia, eso sí es verdad. Nosotros, dice la palabra clara, con los dichos de nuestra boca nosotros nos vamos a atar. Por eso es muy importante que nosotros sepamos hablar de manera positiva, que si en este momento tienes alguna situación de escasez, no, el Señor me bendice y mi dinero está en el banco del cielo. A veces uno tiene que decir así, en el banco del cielo, y Él nos abrirá las puertas de las bendiciones, pero en lo posible debemos hablar positivamente. Yo digo, a mí cuando a veces no tengo efectivo, porque ya al final del mes a nosotros nos pagan mensual, ya empieza uno a sentirse como apretadito un poco, y le digo, no, yo tengo la plata en el banco, punto. Entonces, hasta que no saque la plata del banco, no estoy líquida, pero allá tengo mi plata. Entonces, sí es muy importante que nosotros aprendamos a hablar de manera positiva, que nosotros de verdad declaremos sobre nuestros hijos bendiciones cada mañana, que cuando ellos vayan a salir para el colegio, para la universidad, el trabajo, nosotros les confesemos cosas positivas a nuestros hijos. Digamos, ellos son bendición, son cabeza, no cola, son los primeros, son los inteligentes, son personas que tienen, que son aceptadas, en fin. O sea, todas las bendiciones que el Señor ponga en nuestro corazón, declararlo sobre nuestros hijos. Y si en algún momento, por algún regaño o lo que sea, declaramos cosas negativas, en oración anulemos esas palabras. Algo que alguna vez entendía, por ejemplo, yo me acuerdo que de pequeña yo estudié en colegios de hermanas y yo tenía una monjita que era una bendición para conmigo, porque como que no le caía del todo muy bien. Desafortunadamente yo tenía dificultades de aprendizaje. Entonces me decía muchas cosas y como que declaraba cosas negativas sobre mi vida, en la pereza, que no escribía, bueno, en fin, varias cosas. Y el Señor me llevaba a recordar esos momentos, y fue bien particular porque eran como esos nombres que le pusieron a uno, nombres que lo fueron amarrando a determinadas cosas, y yo tuve que entrar en ese proceso de anular toda esa cantidad de nombres que recibí de personas con autoridad y empezar a ponerme los nombres que en el Señor Él me ponía, o sea, todo lo contrario, la bendición. Miremos que hay, en oración, entonces yo decía, a mí me dijeron que yo era, digamos que yo era perezosa, que yo no era diligente, que yo no era, o sea, todos los nombres que uno va recordando que le dijeron a uno. Entonces, Señor, en tu nombre y por la sangre de Cristo Jesús, hoy anulo esos nombres que me hicieron, y además de eso, hoy renuncio a esos nombres, y a cambio de esos nombres, mis nombres de aquí en adelante son, y tú empiezas a declarar todos los nombres contrarios a los que te dieron de maldición. Es por la sangre de Cristo que nosotros anulamos todos esos nombres, y en el poder del nombre de Jesús es que nosotros nos vamos a colocar ese nuevo nombre.
Es como las personas, si vemos varios textos bíblicos, como uno se llamaba Saulo y entonces se le quita el nombre de Saulo que tenía un significado y se le pone el nombre de Pablo. Como a Pedro, que se llamaba Simón, a él se le quita ese nombre de Simón porque era de varita, algo como endeble, creo que era así, y se le pone el nombre de piedra, o sea, roca, y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos es que mirar esa cantidad de nombres que a nosotros nos pusieron con un significado y cambiarlos a nombre de positivo, un nombre que definitivamente es de bendición. Pero nosotros debemos también sanar la herida que esos nombres nos dejaron, porque es que cuando a nosotros nos dijeron esos nombres, a nosotros nos lastimaron, y debemos perdonar a esas personas que nos lastimaron, porque eso quedó ahí marcado en nuestro corazón. Entonces hay que borrar esos nombres con el perdón, con renunciar, con limpiar con la sangre de Cristo Jesús y poner un nuevo nombre en nuestras vidas, ¿correcto? Pues yo tengo de pronto, Moni, una anécdota con mi mami. Mi mami es de las personas que se queja mucho. Sí. No tengo dinero, no me alcanza el dinero, y pues a ella se le da mensual también su dinero, y pues le pasa lo de Moni. O sea, hoy como que todo me salió con Moni. Ya cuando llega el fin de mes empieza, ya no tengo para esto, ya no tengo para lo otro, y entonces se pone así. Entonces yo le digo, mami, no se queje tanto. Y pues ya en vista de que como que no le pone a uno cuidado, entonces me toca hacer lo que Moni dice. En nombre del Señor Jesús yo anulo todo lo que está diciendo mi mami y declaro bendiciones sobre ella. Pienso yo que todo eso como que ayuda pues para que ella como que reaccione un poquito, porque es que de verdad quejándonos, lo digo por experiencia y pues porque ustedes lo saben, yo digo antes de conocerlos a ustedes, antes de empezar estas terapias, antes de empezar estas oraciones, sí, prácticamente esto no me alcanza para esto, y pues de verdad que sí se veía la ruina, de verdad que sí. Para la gloria de Dios, pues bueno, ahorita mi hijo, gracias a Dios, tiene su empleo. Él me colabora económicamente con los gastos de la casa, y pues con lo de las revistas pues no se alcanza mucho, pero igual también yo trato de que pues no le quede solamente las cargas a él. Pienso yo que Dios es lo que Él quiere que yo haga, no se deje llevar de las quejas. Sí, así es, Nelly. Definitivamente la idea es nosotros no nos dejemos llevar de la queja, de la palabrería negativa. Al contrario, empecemos a ponerle freno a toda esa palabra negativa y empezar a organizar nuestra forma de hablar. Vamos a cambiar nuestra forma de hablar para que así cambie nuestra forma de vivir. Es importantísimo eso. Entonces vamos a poner en este momento todas estas... Sí, cuéntame. Es para, bueno, por lo menos... ¿Aló? Sí, aló. Mónica, por lo menos mi hija, que en todo momento dice: yo soy mala, no sé, no sirvo, no puedo, en el caso de una materia, es que no lo puedo hacer, es que no soy capaz, es que nunca voy a poder, y tiene ese negativismo en la mente que ella nunca lo va a poder lograr, y dice no, y no, y no, y no quiere aprender, que reciba unas clases, que es que no sé. Entonces, en ese sentido, ¿uno qué puede hacer? Gracias, Mónica. Mira, nosotros debemos buscar que nuestros hijos empiecen a ser conscientes qué es lo que les está bloqueando para no querer aprender. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. O sea, realmente que mire qué experiencia ha tenido con esa materia para querer estar bloqueado. A veces, por ejemplo, yo tengo los chicos en la institución, no, es que yo no sirvo para estudiar, a mí no me sirve, no soy bueno para esto,
esto, no soy inteligente. Entonces me pongo a hablar con ellos y la mayoría de las veces fue que tuvieron alguna experiencia negativa con alguna profesora o algún profesor que de pronto los trató mal y quedaron bloqueados frente a esa materia. Entonces es importante que se le hable frente, pues se le trate de indagar un poco sobre eso. Y la otra es que en la medida en que ella siga diciendo que no, ella es la que se está cerrando su mente. Entonces uno, a pesar de que uno diga no, uno debe decir no, yo puedo. Yo me acuerdo que alguna vez leía algo sobre Einstein que decía que la idea no es que uno diga yo no puedo, sino al contrario, voy a intentarlo. O sea, el Señor es el que abrirá nuestra mente para que las cosas fluyan. Y siendo hijos de Dios, sinceramente nosotros tenemos nuestra mente dispuesta porque el Señor pondrá la capacidad. Él es el que nos pone la capacidad para ello. Entonces, primero indagar qué pudo haber pasado de pronto en experiencias con esa materia o por qué se ha querido bloquear tanto. Y segundo, que ella empiece, aunque no lo cree inicialmente, que lo siga declarando de que sí puede, que ella sí tiene la capacidad, que ella es inteligente y que ella sí puede comprender muy bien esa materia. Veo tantas diosidencias que nuestro Padre nos sorprende. Yo le decía a Rafael hace días en la semana que el audio que subió de la asamblea que tuvimos la semana pasada, a mí me sirvió muchísimo tu enseñanza, y de hecho siempre, yo te lo he dicho, el Señor realmente nos habla a través de ti y lo agradezco. Y sobre la forma del audio lo escuché 2 o 3 veces porque he estado empezando a trabajar en eso. No te digo que trabajo mucho en eso, yo sí, o sea, sí, todo el día tengo presente y le pido al Señor su Espíritu Santo. Es algo que he venido haciendo desde hace muchos años, de que en todo momento, todo el día estoy del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y ahorita que tú empezaste con la palabra que me quedé, tú nos hablaste de que empezáramos a estudiar San Juan. Uh-huh. Y me quedé sorprendida y cautivada, y empecé con la parte que inicia, donde dice: en el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Amén. Para mí esto fue fuerte, esto fue lo que a mí se me quedó esta semana. Y el día que estuvimos haciendo el jueves por los sacerdotes, también la mencioné en el momento de la oración, porque mi corazón así lo grita y retumba en mí, y la verdad, o sea, yo lo vuelvo a repetir y todo mi ser lo único que me decía es: qué hermoso. Y hoy que tú lo vuelves, o sea, y esa fue la palabra en la que quedé. Entonces, pues estoy muy feliz, estoy muy feliz. Ojalá, y yo sé que sí va a ser porque Dios todo lo tiene en control. Sí me gustaría a mí platicar un poquito siempre más contigo, porque sí, o sea, mi vida me gustaría mucho platicarla contigo, te repito. Pasaron muchas cosas, pero dentro de todo lo más hermoso que ha pasado en mi vida es que Él ha estado ahí, Él está y está conmigo en todo momento. Su misericordia ha sido y es tan infinita que me sorprende cada día, cada instante. Y con esa palabra, y te digo, o sea, es la confirmación. Y me han estado así pasando muchas cosas igual ese día, con cosas que hablaba Rafa. Era lo que a mí yo me estaba pasando. Muchas gracias. Yo les invito a todos a que si de verdad escuchen los audios. Yo me la paso en eso.
de repente no estoy muy conectada con la comunidad por el ritmo de vida que llevo, pero me la paso escuchando los audios y es con lo que estoy trabajando, ¿verdad? Y algo de los audios para lo que decía mi hermana sobre su hija y la materia. Algo que yo me quedé mucho con una enseñanza de Melina, que decía que en una ocasión que visitaban a una persona enferma, le decían que creyera, que el Señor iba a obrar, y que la persona dice, no, yo no creo. Y que dijo, ok, ¿usted no cree? Dice, no, pues yo creo por usted. Y que la persona se quedó sorprendida, ¿cómo? ¿Pero usted cómo va a creer por mí? Sí. Y que ella habló al Señor y le dijo, en nombre de mi hermano, y dio su nombre, yo creo, sí, en nombre de él. Y yo pienso que igual, ¿verdad? Nosotras de mamás, pues tenemos autoridad de nuestros hijos y también podemos decir, en nombre de mi hija, yo por ejemplo, mi hija Brigitte, en nombre de mi hija, yo creo que mi hija puede, yo creo que mi hija es una campeona, yo creo en nombre de Cristo Jesús que mi hija va a solucionarlo de esta materia, va a tener toda la comprensión para esta materia en matemáticas, porque el Espíritu Santo está obrando en ella, está transformando, está dándole sabiduría, conocimiento. Para gloria de Dios, yo siempre les he dicho a mis hijas que busquen hacer bien las cosas en la vida y hacer la voluntad de Dios, llevar la profesión que Él les dé, pero le digo, usted lo va a hacer para gloria de Dios y bien de la humanidad. Siempre les digo, busquen que su vida sea para bien, que puedan hacer algo productivo para esta humanidad, ahora sí que con la bendición de Dios. Y bueno, eso es, perdón por el tiempo. Gracias. No, gracias, Bertica, muy amable, de verdad, ese testimonio y fuera eso, esa orientación también que tú le das al final es espectacular, porque sí, es cierto, como autoridad que somos en la casa, nosotros podemos orar por nuestros hijos y evidentemente bendecirlos y declarar cosas a nivel de que ellos sí pueden hacer. Sí, porque es importante. Y orar mucho para que nuestros hijos en su corazón tengan el temor de Dios. Teniendo el temor de Dios, ellos pueden realmente cambiar muchas cosas de su forma de vivir y de su forma de pensar y hablar. Entonces, gracias por ese aporte, fue muy espectacular. Bueno, entonces, allí donde estemos, pongamos en este momento nuestra vida en las manos de nuestro Padre Eterno. Padre Celestial, hoy gracias te damos por lo que nos enseñas, gracias porque definitivamente tu palabra es tu Hijo, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estas enseñanzas que tú nos das nos están edificando, nos están construyendo, nos están sanando, Señor, nos están liberando, limpiando. Están haciendo que nuestra mente sea diferente, Señor, y que nuestra mente, al ser limpia, va a empezar a actuar más de acuerdo a la luz que viene de ti, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que a partir de este momento la sangre de tu Hijo amado venga sobre nosotros. Asimismo, hoy la aplicamos, tu sangre poderosa en nuestra boca, en nuestras cuerdas vocales, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que por tu sangre, Señor, todo nuestro aparato fonatorio, Señor, nuestra mente y nuestro corazón sea limpio, Dios, de todas aquellas palabras maldicientes que dijimos en algún momento de manera inapropiada, Señor. Que a partir de este momento nosotros realmente empecemos a acordarnos de todas aquellas cosas que debemos anular, que pudimos haber utilizado nuestra boca mal, Señor. Que nosotros desde este momento empecemos a bendecir, a hablar de manera que a ti te agrade, Dios. Tú que solamente hablas para construir, tú que hablas para sanar, para liberar, para motivar, para exhortarnos a salir adelante, Señor. Tú que hablas bellezas, Padre eterno. Necesitamos que tú estés en nuestra boca.
que tú estés en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, que tú seas el que nos use, Señor, que de verdad seamos ese canal de bendición, Dios, que nosotros solamente seamos esa voz, Dios, para que tú nos utilices con tus palabras, Señor. Amado Jesús, sé tú el que estés en nuestras palabras, sé tú nuestras palabras, Dios. Padre eterno, te necesitamos a diario para bendecir, para construir, para edificar, para responder sabiamente, para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu abrazo, de tu amor, de tu cariño. Hoy ven a nosotros, sánanos, porque de verdad que a veces hemos hablado muy mal, tremendamente mal. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque hemos lastimado mucho con nuestras palabras. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos obtenido la bendición por estar hablando incorrectamente, Dios. Te pedimos perdón porque no te hemos honrado, Dios. No te hemos honrado con nuestras palabras. Hoy límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos. Te necesitamos, Dios. Queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos alabarte, bendecirte, Señor, y es solo a través de nuestras palabras. Señor, que nuestras palabras sean agradables a ti, que sean como ese perfume grato a tus oídos, Señor, que sean la más hermosa y perfecta melodía para ti, Señor, que salga de nuestro corazón, que salga de ese sentimiento hermoso que queremos todos los días alimentar más por ti. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú hoy nos limpias, nos sanas, nos edificas, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos sigues amando, porque sigues construyéndonos, Dios. Nos entregamos a ti en esta noche, ponemos en tus manos nuestra familia, ponemos en tus manos a todos los de la comunidad Shekinah, que definitivamente, Señor, no se pudieron comunicar, pero Padre Santo, que puedan estudiar la palabra, que puedan acercarse a ti a través de la oración y que no se alejen de ti, Padre mío, que nosotros también nos sigamos edificando con nuestras familias. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.